Uruapan, Michoacán, 1 de noviembre de 2025. El alcalde Carlos Manso es silenciado a balazos en pleno festival de velas. Su deber implicaba confrontar la colusión y liderar acciones criminales organizadas en la región. Un cobarde ataque que subraya la fragilidad de la política. ¿Quién responde por la justicia en Uruapan? Comenta, ¿hasta cuándo? No hay prueba mayor de amor más grande que el que da la vida por sus amigos, por sus amigas. Porque cualquiera daríamos la vida por nuestra familia, por nuestros seres amados, pero tal vez no por los amigos y amigas. Carlos Manso lo hizo. Él dio la vida por quienes confiaron en él y confían en él. Por un pueblo entero, no solamente Uruapan, no solamente Michoacán. Estoy convencida, estamos convencidos de que fue todo México, toda nuestra nación. Puede existir un puñado de personas que no se conduelan, que no logren entender lo que aconteció, que no puedan recordar esas imágenes cuando él está con sus hijos, con su esposa. Él no lo esperaba, pero sí lo advirtió. Pidió auxilio, pidió ayuda y no fue escuchado. No solamente es la vida de Carlos Manso, a quien hoy queremos honrar, sino la de muchos mexicanas y mexicanos que se han atrevido a amar a México con sus acciones. Y así han sido abatidos. Así han perdido la vida. Esta vez ocurrió algo en el alma de la nación. Y no será igual jamás. Habrá un tiempo antes y después de Carlos Manso, héroe nacional, a quien hoy dedicamos este programa. Por la sensibilidad del tema, tenemos un invitado muy especial que entiende los temas de ley, justicia, derechos humanos, reinserción social. Nos permitimos darle la más cordial bienvenida al doctor Víctor Otero. Doctor. Muchas gracias a todo el auditorio, gracias Erika por invitarme a tu programa. La verdad es que pues este es un programa atípico de los que regularmente he venido, pues porque lo acabas de señalar muy bien, es un tema muy sensible, que es lo primero que habría que decir, que sumamos nuestras condolencias, nuestra sensibilidad y entendimiento de lo sucedido, la familia del alcalde hoy finado Carlos Manso. Eso sería lo primero que tendríamos que estar reconociendo, esa empatía y ese entendimiento. Entonces, bueno, no es un programa de luces, es un programa que guarda el luto debido, pero que también debe ser necesariamente, me parece, un escaparate para hablar las cosas, para alzar la voz cuando se tiene que hacer y para ser contundentes cuando tenemos que señalar los errores, en este caso, del Estado mexicano. Es correcto, doctor. Y tiene usted toda la razón. Es un programa diferente. Tan es así que no me permití leer su semblanza, porque el protagonista de hoy es él. Y yo creo que nuestro auditorio está de acuerdo con nosotros. Y también entiendo que en mi caso debo de recuperar no solamente la sobriedad emocional, porque
Es un sentimiento que embarga mi corazón, que está aquí clavado, y que cuando lo expreso con otros mexicanos y mexicanas como con usted, se vuelve a incendiar. Es una llama, sí, la que está, pero esa llama, estoy convencida que es la llama que dejó Carlos Manso para esta nuestra amada nación. Un avivamiento que va a haber en México, y eso es lo que me da más que esperanza, fe. He recuperado la fe en mi país, en mis connacionales, mis hermanos y hermanas, porque el llamado que hoy tenemos es a los hijos e hijas de la patria. Y yo lo soy. Y yo sé que usted también, además de ser un abogado especialista en materia de derechos humanos, entendemos también que fue concejal, fue servidor público y tuvo una trayectoria muy importante cuando estuvo en este servicio que es para la ciudadanía en cuanto a derechos de las mujeres e infantes privados de la libertad. Obviamente usted tiene proyectos de su autoría, ha asumido la formación en un diplomado en criminología, que eso es muy interesante al día de hoy para entender justo lo que pasó. También así que usted vive conforme a la justicia, ama la justicia, su impartición, conoce por ello el sistema penitenciario y bueno, está usted muy involucrado en la reinserción social y eso también es sumamente importante para una nación que quiere resurgir como la nuestra y que hoy es evidente. Yo quisiera comenzar con una pregunta, doctor Otero. Sí. Desde su experiencia en la criminología, ¿cómo es que se explica un servidor público o un ex servidor público que Carlos Manso haya sido asesinado sin que el Estado haya podido garantizar su seguridad después de tantos y tantos llamados de auxilio? No había manera de que el Estado no se enterara, porque hoy no solamente las redes sociales lo hacen todo público, lo difunden, lo viralizan, sino él institucionalmente, Claro. conforme al cargo que le confirió el pueblo, realizó todas esas peticiones. Fíjate que para quien hemos estado en una posición de elección, que hemos llegado a un encargo vía la elección popular, me identifico mucho con el presidente, los concejales somos parte de un cabildo, en este caso de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos alcaldes, concejales, y todos llegamos por la vía de elección popular. Me identifico plenamente en el tema de ser un servidor público electo y que en sus funciones, en sus facultades, en su ejercicio para el que estuvo votado, sea terminada su trayectoria, pues más que política y social, pues la vida humana, ¿no? Este bien jurídico tutelado máximo que es la vida, el derecho a la vida, truncado de esta manera tan brutal, a plena luz, bueno, no a plena luz del día, pero me refiero a en público, con cientos, con miles de personas. En una plaza pública. En una plaza pública, en un festejo que además es sarcástico, el Día de los Muertos, Sí. en donde específicamente preguntabas tú cuál puede ser este modelo criminal que llega a una ejecución, pues es una burla al Estado y al pueblo de México el día y la hora en que lo haces. El Día de los Muertos, en una plaza pública, en estos festejos, y en ese momento exactamente es cuando ellos determinan ejecutar al entonces presidente municipal. ¿Y cómo se da esta tarea? Dice el secretario Omar Harfuch que sí contaba con 14, cuando menos, elementos de seguridad, de resguardo, la integración física del presidente municipal. Sin embargo, hay una ejecución, es decir, 3 tiros y ejecutan al presidente. ¿Y qué pasó entonces con este aparato de seguridad? Así es. Bueno, pues hay 2 teorías muy claras. Una, que esas 14 elementos no eran competentes, hablando de que la capacidad de proteger, de generar esta burbuja de protección hacia el presidente municipal, ¿no? O sea, ¿a quién mandaste? O peor aún, abre la posibilidad de decir,
pues a lo mejor lo dejaron pasar, ¿no? Sí, Digo, es un comentario arriesgado, pero es una teoría de escenarios. así es. Y hasta que no se pueda esclarecer, se tiene que tener esa línea de investigación de decir, ¿y todos ustedes qué pasó? Se supone que son profesionales y tienen una sola tarea muy concreta que es proteger tu vida. Correcto. Y luego esto no sucede, y bueno, pues hay toda esta situación de que pues había mucha gente, que pues es difícil saber quién viene armado, que no se revisó el ingreso a la plaza para ver quiénes venían armados, en fin, pues hay toda una situación, ¿no? Ok, pero aún así los hechos, al final del día, los que hemos sido servidores públicos tenemos una tarea asignada, y la cumples o no la cumples. O te la demanda el pueblo. No, pero tu obligación es cumplir. Así es. ¿Se cumplió con la protección de Carlos Manso? No. Y ahí viene mi siguiente pregunta, que creo que, de hecho, ahorita Pues que estaba hablando, venía como respuesta al escucharlo. Hay más determinación, parece, del crimen organizado, de ejecutar, de hacer, que del propio Estado. Ah, bueno, hay un mensaje, ¿no? Así es. ¿O nomás es porque sí? No. No, pues evidentemente hay un mensaje que se tiene que igualar al terrorismo, que es algo que el Estado no quiere consentir. Dicen, en México no hay terrorismo, como allá en las Arabias, ¿no? Ahí sí, pero aquí en México eso no existe. Y entonces estos hechos, ¿cómo se le llama? Porque al final del día, ¿para qué lo están haciendo? Para determinar quién tiene más poder. Si el crimen organizado o el Estado. Y al estar tumbando al ejecutivo local, pues estás mandando un mensaje de quién tiene el control del Estado. Es así, no se puede determinar de otra manera. Así para es. que todos los demás digan, aguas, porque si siguen con sus ondas de que van a combatir al crimen, Serán esto es lo que ejecutados. les va a suceder. Porque todo su aparato de justicia, todo su aparato de prevención al delito, que son las áreas que se focalizan en evitar que te sucedan estas cosas, fallaron. Así es. Contundentemente fallaron, y hay que decirlo con todas sus letras, y hay que asumir toda la responsabilidad. De Así decir, es. sí, claro que fallamos, no importa lo que digas, tú fallaste, por Así es. favor. Y hablando justo de lo que usted mencionaba, respecto de ese mensaje, no es el primero. Tenemos Es de lo muchos grave, ¿no? recientes, gravísimo. Por ejemplo, lo que sucedió también, que fueron ejecutados servidores públicos a plena luz del día, de hecho, casi al amanecer tempranito, cuando los niños, las niñas van a la escuela, nuestra juventud, Claro. y a unos minutos de la plaza pública, el Zócalo, del Palacio de Gobierno, ejecutan a 2 personas. Claro. Eso también fue un mensaje. Yo creo que los primeros mensajes se deben de entender y de actuar en consecuencia. El que haya surgido un plan de acción del estado donde ocurrieron los hechos, se me hace de verdad algo insensible incluso, porque nosotros sabemos de qué se tratan esos planes. Además de que denominarle plan, pues es precisamente tomando lo que ocurrió para decir, ok, yo si actúo, esto deriva de, entonces yo voy a hacer tal. Y la pregunta que se hace nuestros amados connacionales es, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué ahorita? Y lo peor, lo que nosotros vemos, es que no va a ocurrir en realidad nada. Hay un temor, hay un dolor que es nacional, donde nosotros nos preguntamos, que le quiero preguntar a usted, ¿cree usted que la ausencia de justicia y la omisión del Estado de la que hablamos está provocando una normalización social de la violencia? Incluso cuando la víctima es el representante electo por un pueblo convencido. Él tuvo una votación extraordinaria. Contundente. Claro que sabían hacia dónde iba, porque él mismo lo dijo. Por ello le decían el Nayib Bukele mexicano, porque él declaró
con gallardía, con valentía, con convicción, pretender servir, no solamente a Uruapan, era el principio. Claro. Por eso le llamo la llama. Ujú. De ahí al estado de Michoacán y posiblemente, porque así él lo tenía en su visión, a nuestra amada patria. Ujú. ¿Cómo es, doctor, que se puede normalizar lo que de ninguna manera, porque ningún tipo de violencia, ninguno, ni pequeño ni mucho, puede ser normalizado? Claro. Yo creo que esa normalización de la que tú hablas no deviene de este momento, más bien de todos los eventos anteriores. Y eso viene desde los otros gobiernos, desde los mismos periodistas, dado que ahorita estamos en medios de comunicación, los mismos comunicadores ejecutados por querer decir la verdad hasta el día de hoy y que empezaron con los políticos. Y lastimosamente habrá que decirlo que muchos de esos políticos son contrarios al actual gobierno. Esa es la verdad y es estadístico, no es que uno lo esté inventando, pues lo podemos confirmar. Y entonces, pues uno ve las noticias y ves, oye, pues qué mal, ya mataron otro, ya mataron otro. Ya mataron este, pues ya mataron este. Y entonces yo sí creo que ya se estaba normalizando. Así Y es. por más que trataba de decir, oigan, pues ¿qué les pasa? ¿Cómo es posible que no reaccionen? Me refiero a toda la ciudadanía, al pueblo. Pero este punto de inflexión que sí dolió a México Sí. por las características y las condiciones de un hombre que quiso defender a su pueblo del crimen y que termina en esta fatalidad, por supuesto que sí abre los ojos de decir, a ver, pues es que esto no es, sucede que desde el presidenciable Colosio hasta el día de hoy no había sucedido. No, pues por favor, revisemos toda la lista, cuántos han venido ejecutando en cada estado, el mismo Michoacán. Pero este punto sí ha servido lastimosamente para despertar estas conciencias ciudadanas y decir, a ver, pueblos, ustedes como pueblo, que son los que colocan a sus gobernantes, no toman cartas en el asunto, no levantan la voz, esa normalización de la que me estás hablando, que ya existía, no es como que va a existir, no, ya existía. Iba a seguir existiendo hasta que no pasara esto, y entonces ya viene la pregunta, bueno, ¿qué más tiene que pasar en el país para que el mismo gobierno, por una vez en la vida, por una vez diga, sí, me equivoqué, yo lo hice mal, era mi responsabilidad y no lo hice, teniendo todo el Estado, teniendo las secretarías, la defensa y todo, y no lo hice porque no pude hacerlo, porque nunca lo van a decir. Así es. Prefiere echar la culpa, bueno, lastimosamente la presidenta de México dice, pero ya estamos revisando las cuentas de todos los que se expresaron en contra y que ahora sí les duele mucho Europa y ahora sí les duele mucho Michoacán. Esa es tu prioridad, presidenta. Ver quién está atacando, quién está inconforme, quién no está contento con lo que estás haciendo, con tu desarrollo. No ver cómo llegaste a esto. O sea, no mirar un milímetro de sensibilidad de decir, pues la neta sí fallé. Y es mujer. Lo hice mal. Yo y todos ustedes, y ahorita mismo van a ver. Vamos a poner orden, pero ya. No. No lo ves y dices, por favor, es un tema de dignidad. Es una situación terrible y en cuanto a la titular del Ejecutivo Federal, hay una diferencia muy grande entre tener carácter y ser una persona astuta, ser una persona tibia, ser una persona abusiva, porque el carácter puede salir para defenderme yo, Claro. ¿verdad? Claro. Como yo lo puedo hacer con todo lo que tengo, pero para defender realmente lo injusto. Esa sí es una prueba realmente de ese carácter determinante y dentro de ese carácter la humildad, porque la altivez, la soberbia te vuelve necio y se ve absurdo, cae en lo absurdo, en lo tonto y no entiendes entonces quién es tu dirigente y por qué no hay esa sensibilidad de reconocer que hubo un error. Yo le pongo un ejemplo de verdad que muy breve y aconteció en un evento que también nos representa en el mundo de Miss México.
¿verdad? Y una persona de origen tailandés, que tiene un cargo importante en ese evento, decide faltarle al respeto. Ella, valerosa, mexicana, claro. Valerosa, contesta y no lo permite. Y toma su dignidad y se retira, porque lleva a nuestra nación. Claro, entiende lo que representa. Entiende lo que representa. Claro. Y este personaje poco se tardó para mostrarse en público, pedir perdón y hasta quebrarse ahí. Y sí, puede ser que ya no sea subsanable lo que hizo, pero eso es una muestra de humildad. Es un reconocimiento del error y de dignidad. Claro. Así es de que lo que estamos viendo hoy como reacción, yo coincido con usted lastimosamente, porque amo a mi patria y todo servidor público que la ame como nosotros la amamos, merece nuestro honor y sobre todo desear que le vaya bien y actuar para que le vaya bien. Claro. Esto no es una crítica, es una verdad que se tiene que poner en la mesa para tomar conciencia, como bien usted lo dice. Y respecto a esa conciencia, quiero hacerle una pregunta, porque recibimos la noticia de que quien realizó la ejecución del delito, porque no sabemos si es el autor material, intelectual, no sabemos. No sabemos quién o quiénes están detrás. Exacto. Es un menor de edad. Eso duele más, porque no solamente la delincuencia perfectamente organizada, déjenme decirles ya ahora, sino también el Estado le ha fallado a nuestra niñez y a nuestra juventud. Y no podemos entender qué hay detrás de esa decisión que tomó este joven. Sí entendemos esa maldad, esa perversidad, pero no qué lo llevó a realizarlo. Y en ese sentido, quiero preguntarle, ¿qué hay detrás de todos esos infractores y también delincuentes menores de edad? ¿Y qué podemos hacer, deberíamos de hacer, Estado, pero también sociedad civil, para evitar que los esté absorbiendo el crimen organizado? Es terrible lo que está pasando y peor aún que ahorita es evidente que no solamente el Estado falló, el Leviatán caído falló con la seguridad de un hombre que daba todo por amor a su pueblo, a Uruapan, sino también que nuestra juventud está en peligro, está siendo captada y no hay manera de que solamente con un evento, con un deportista, que por cierto debería de procurar a su hijo, necesita mucho a su hijo en tema de adicciones y demás, pero se suben a un escenario, hay personas de la tercera edad y más que no cuidan con un previo calentamiento, pero declaran una jornada de deporte por la paz. Y no hay un decreto que todos los deportivos en México están aperturados para las familias mexicanas, para que puedan acudir con los niños y con esa juventud a la que me refiero y evitar que sean captados por el crimen organizado. ¿Cómo hacemos, doctor? De 10 delincuentes, o sea, sí, que ya están en la actividad delictiva, cuando menos 8 son producto de su infancia y su adolescencia. Correcto. La llamada ausencia de principios y valores, que no tiene que ver con el nivel académico que tengas, no tiene que ver con el nivel socioeconómico que lleves. Puedes ser alguien que trabaja en la obra, un albañil calificado, y es un hombre con principios y valores que jamás le des la cantidad de dinero que le quieras dar, va a hacer este tipo de ejecuciones, porque tiene principios y tiene valores. O sea, no tiene que ver con esa situación, tiene que ver con esta cultura y con esta ecuación de lo que es correcto y lo que no es correcto. Puede ser futbolista, albañil, médico, lo que sea, y eso no te va a eximir. Es un tema de principios y valores que se tienen que instalar desde la infancia, adolescencia, para que tu etapa, que llegues a la etapa adulta o cuando cumples tus 18 años, pues tengas una vida pues no desordenada en temas de que tengas que delinquir para generar recursos. Pero pues este joven, a quien además saben el crimen organizado, a quién traer a sus filas, pues evidentemente ya traía una perversión desde su infancia y adolescencia. Yo estoy muy seguro que si estudiamos el caso de manera clínica,
te vas a dar cuenta que al día de la ejecución, la vida pasada de ese joven, él no se levantó un día diciendo, pues yo creo que voy a ser sicario y yo igual. Sí, sí. No es así, no es así. Mm. Es el proceso y esa es la conclusión. Bueno, es responsabilidad del Estado mexicano garantizar no solamente el tema de la formación académica, escuelas y primarias, es también necesidad generar principios y valores Correcto. para el entendimiento de ese valor a la dignidad humana que es la vida. Pues este joven, ¿en cuánto valora una vida? Pues evidentemente en pesos, lo que le paguen va y ejecuta, porque no tiene para él valor suficiente la dignidad humana. Mm. ¿Por qué? Pues porque no tiene ese valor. Eso no tiene que ver si eres médico o no. Para mí no importas como persona, voy y te ejecuto. Por lo que me des, voy y lo hago. Ah, y es todo lo contrario, a quienes hemos tenido una educación que sí tiene principios, que sí tiene valores, que sí te dice, a ver, esto no es correcto, ¿eh? Bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna motivación, ni dinero, ni nada, vas a hacer eso, ¿eh? Que te quede bien clarito. Ah, esa ausencia es la que lleva a estas juventudes, por eso digo, de 10, 8 fueron motivados desde su infancia. Correcto. Ninguno es que te lo hayas agarrado aquí en la esquina y, pues ahí te va una lana y va. No es así. Eso no existe. Esa perversión existe desde la violencia intrafamiliar, desde esta desintegración del llamado núcleo familiar, que hoy pues hoy es completamente diferente a lo que nosotros en nuestra generación entendimos de papá, mamá, hermano, hijos. Pues hoy en día es jurídicamente diferente, ¿no? Hoy tienes parejas del mismo sexo que adoptan, o sea, el concepto de familia como lo conocíamos, pues no existe como tal. Y con todos estos devenires, tenemos una procultura hacia el narcotráfico, en donde muchos jóvenes prefieren vivir la vida al máximo y lo más lujoso que pueda, aunque al otro día lo maten. Y dicen, prefiero morir rico joven que viejo y pobre. Ah, bueno, ¿y quién te enseñó eso? ¿Por qué crees que eso es mejor que trabajar, que tener una paz interna, que ayudar a tu prójimo, que hacer algo constructivo? ¿Quién te enseñó todo lo contrario? Bueno, pues hay una procultura. Así es. Corridos, películas, documentales, en donde se empieza a glorificar algunos personajes. O sea, Así es. tú vas a una escuela, primaria o secundaria, y tú pregúntales por 3 premios Nobel, y cuando menos uno mexicano. Pero pregúntales quién es el Señor de los cielos y todos lo conocen. ¿Por qué? Conciencia. ¿Por qué conoces a un narcotraficante y no conoces tu premio Nobel de tu país? Claro. Pues La ausencia de principios de principios y valores. Claro. La conciencia de Lo correcto lo bueno y lo y lo incorrecto. malo. Claro. Lo correcto y lo incorrecto. Claro. Y lo dijimos hace 3 programas. El peor estado del ser humano es la orfandad. Sí, claro. Porque ahí son susceptibles de no tener esos valores, esos principios, de no tener ese amor, esa procuración, ese blindaje de los padres. Por ello, el principio de Va por Amor por México, Identidad Mexicana, toda persona mayor de 18 años coadyuve con los padres, el Estado y las instituciones para ser garantes y procuradores de la infancia y nuestra juventud. Así es. Ante la ausencia de los padres, el Estado, doctor. Pero nuestro Estado, endeble, el Leviatán caído, no lo ha previsto, no lo prevé, no puede accionar al respecto con acciones verdaderas, no nada más contundentes. No hay que irse tan lejos. A ver, hablamos de los derechos de los infantes. Sí. Ok, muy bien. Y yo pregunto siempre en esa área. ¿Y los derechos de los infantes en situación de calle qué? A eso me refiero también. ¿El Estado ya lo resolvió? No, no lo ha resuelto. No lo ha resuelto. El maestro Buñuel de los años 50, en su filmografía, en sus películas, tenía personajes de niñez en situación de calle porque era la forma de hacerle ver al pueblo y al gobierno que esos infantes ahí están. Estamos en 2025, ¿sabes qué ha pasado? Nada. Ve a la esquina de aquí de la avenida y ahí te los vas a encontrar.
¿Y qué? Y pasan las patrullas, y pasa Juan, y pasa Abraham, y nadie ve por esos infantes. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Que en el mejor de los escenarios, acaban siendo adictos, que algún día se van a suicidar o van a morir en alguna riña. En el mejor escenario. Así es. Pero en el peor, son víctimas del mercado de órganos. Son víctimas de explotación sexual infantil. Y son víctimas de todas las vejaciones más terribles y brutales que la humanidad le puede imprimir a otro ser humano, a un infante que no tiene la mínima posibilidad de defenderse y de que absolutamente nadie, meta las manos por ese niño. Así Y es. ahí está. En Si no garantizas eso, ¿qué va a suceder con los otros que andan de gallitos y que tienen esta ausencia y que creen que esta cultura de andar de narcos y sentirse gente importante, pues claro que se van a ir para allá, porque el Estado falla desde sus niños que están en la calle, con todos los demás que están en funciones, pero ahora ya están del otro lado. Se dice que la delincuencia organizada elige a niños, jóvenes, Ujú, para cometer todos los ilícitos y estos actos de claro, delincuencia que cada vez son más graves, porque ellos serían menores infractores así es, y no tendrían el mismo nivel de punitividad. así es. Yo le quiero preguntar respecto de ellos, porque sí considero que aquellos que somos adultos, Ujú, y en el entendido de que aquel mayor de 18 años es un adulto, ya podemos entender entre lo bueno, lo malo, lo correcto, claro. lo Ujú, incorrecto, y no así nuestra juventud y nuestra niñez. ujú. Sin embargo, tenemos un sistema que permitiría esta reinserción social. Ujú, Y yo le quiero preguntar, ¿cómo podría ser que México realmente tuviera un modelo punitivo? ujú, Estoy hablando de una realidad que no existe, ¿verdad? Pero ujú, en ese supuesto. O uno restaurativo, ujú, donde la justicia no solo castigue, sino también redima. ujú. ¿Cómo es posible que pudiera haber ese balance? Y que en realidad es una obligación del Estado. Pues claro, totalmente la obligación del Estado. Y lo primero es modelos verdaderamente de vanguardia, que entiendan cuál es la situación que están pasando estos infantes, estos adolescentes que ahora son infractores Ujú. y que se les tiene que juzgar desde otra perspectiva, como lo hacen en Estados Unidos. Y que al final del día un infante infractor sí va a la cárcel, sí tiene todo un sistema, ¿no? Pero en Mm. México es la puerta giratoria, así como entran, salen. Y Y a veces entonces, peor. mientras no se legisle sobre estas materias y se entienda que está comprobado por los criminólogos que después de los 15 y 16 años, toda persona o todo adolescente ya tiene la capacidad de definir lo bueno de lo malo, Mm. claro que tiene la capacidad de decir, esto que le estoy haciendo a esta persona, este mal que le estoy haciendo, estoy consciente de que es un mal y se lo estoy procurando, pues porque soy una persona malvada, que así me educaron, lo que sea, pero sí estoy consciente, entonces sabía lo que hacía, sí, claro. Mm. Pues ese es el primer principio. Se tienen que revisar muy a detalle la legislación y ahora, ¿cómo los podemos, esa llamada reinserción social es Ujú. complicadísimo porque no lo tenemos ni en los adultos? Bueno, los sistemas penitenciarios, que son al día de hoy, me parece obsoletos. A ver, Ujú. pensémoslo tantito. ¿Desde cuándo tenemos cárceles? En el caso de México, desde antes de la conquista de los españoles, ya se tenía un modelo de aprisionar a quien era un infractor, ¿no? Ujú. Tenían otra forma, no como la conocemos al día de hoy. Luego viene la colonia, viene la Inquisición y vienen todos estos sistemas, pero ¿cuál era el principio fundamental? Haces algo que está en contra de la sociedad y voy y te enclaustro ahí. Te aíslo. Ahí estás. Y Ujú. luego, no, pues ya. Y luego, no, pues ya, ahí te quedas, ¿no? ¿Y qué sucede al día de hoy? Wow. Al día de hoy, ¿qué pasa? ¿Cuál es el modelo? Pues es el mismo, ¿no? Pues sí, peor un Si los poquito, ¿no cree? agarramos, si los metemos ahí,
ahí se quedan. Ah, bueno, ahora te metemos con toda esta formación de todos estos que verdaderamente son los criminales. Así es. ¿Y dónde está tu verdadera reinserción social? O sea, el sistema penitenciario sí lo tiene contemplado, sí tienen un plan, Sí está sí tienen escrito. un Sí está departamento, escrito. sí tienen gente que se Ujú. dedica a eso, sí, Ujú. pero es obsoleto y no es efectivo. Correcto. En temas de efectividad, porcentajes de éxito, ¿cuál es el porcentaje de éxito de reinserción social de Ujú. todos los que ingresan? Eso me lleva a la otra Es un pregunta. porcentaje mínimo, entonces no funciona tu modelo. Esto me lleva a una pregunta que va totalmente con lo que está diciendo y que de verdad que sería muy importante que nos ayudara a entender. ¿Qué papel juega la reinserción en la reconstrucción del tejido social Claro. cuando el crimen se ha vuelto una industria que recluta, domina y deshumaniza? Te pongo un ejemplo de qué fue lo que nosotros hicimos en Santa Marta, Catitla, Ujú. el año pasado. O sea, no tiene tanto, fue el año pasado. Y cómo pretendemos ayudar a esta área que se llama reinserción social. Sí, Bueno, ya estás aquí dentro, ¿no? Más allá, vamos a saltarnos todo el proceso de justicia de que, me refiero a las mujeres en reclusión, de si debes estar aquí dentro o no, que yo estoy convencido que el 50%, si revisamos a conciencia de sus casos, no deberían de estar ahí dentro. Y también lo creo en el tema de los varones. sí. Si el otro 50 sí se lo merecen, pero y ahí agárrenlos, ahí déjenlos. Pero el otro 50 no. Bueno, de ese 50% que ya está adentro y que dice, bueno, ¿y ahora qué? Además de mi sentencia, ¿qué otra cosa puedo hacer? Sí, Pues la pregunta es, ¿qué hacemos con los que en 1, 2 años, 5 años ya van a salir? ¿No? Están próximos a reincorporarse en nuestra sociedad, ¿no? Y sí. que a lo mejor llegaron, sí, por algún delito, algo menor, eh, lo metieron acá porque se robó 1,000 pesos, pero es robo. Ujú. ¿No? O sea, no es la cantidad, no es la cuantía, sino es el delito, el robo. Ok, y ahí estás. Y por eso estás aquí, pues sí. ¿Y por qué lo robaste? Pues porque no tenía trabajo, porque no sabía cómo hacer, bla, 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 Claro. bla. Bueno, nosotros llevamos al chef Daniel Silva del Ajá. Mercado Jamaica, Ok. que es un chef de las estrellas y de los políticos, un gran ser humano, mandamos Ok. un saludo. Un saludo. Y Ujú. yo le dije, oye amigo, estoy haciendo unos talleres que ayuden a estas mujeres en Ujú. reclusión, pues, a tener otras alternativas de generación de recursos, ¿no? Porque pues, si tú vas, pues te venden que los llaveritos o que las pulseritas, ¿no? Y que dices, está padre artesanalmente hablando, sí, pero con eso, neta, vas a sacar a tu familia adelante, de eso, a eso te vas a dedicar cuando estés allá afuera. Sí, O claro. sea, ¿va a ser una modalidad económica generosa? Pues claro que no. Tiene que tener alternativas. Ah, la alternativa fue el taller que duró un mes, Sí. consistió en darle 2 horas, casi Ujú. 3, durante una vez a la semana a un grupo de internas, en donde el chef, siendo un chef, o sea, es decir, un licenciado en gastronomía, con otra capacidad diferente al de una excelente cocinera, Claro. les enseñó a hacer absolutamente desde sopas, caldos, hasta postres y Wow. platillos principales de alta gama o alta cocina Qué regalo. mexicana. Ujú. Que para que hagas eso, pues ve y estúdialo, y Claro. no es barato. Así es. Quien quiera que esté en la onda de la industria de la gastronomía, no es, pero, o ve a un restaurante y cómpralo y págalo tú en 2,000 ¿En pesos qué en año Polanco. fue esa El año acción? pasado, Wow, el año apenas. pasado. Bueno, se hizo. Ahora, Ujú. fíjate, porque eso contesta lo que preguntas. Ok. ¿Cuáles son las condiciones de una mujer en situación de reclusión cuando le vas a enseñar cocina de alta gama? ¿Van a No, sacar sus instrumentos? no, no tiene nada. ¿Y Sus cómo lo manos. hicieron? Ni idea. Al ¿Cómo lo hicieron? final del mes, porque pues, tenía un objeto, solamente hizo una planeación, estuvo planteado, se entregó a la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, de la cual depende el sistema penitenciario, la dirección, Ujú. la directora, el comité, en fin, toda una burocracia, ¿no? Bueno, que yo les diría que sean más ágiles, pero bueno, Sí, claro. lo hicimos así y ahí tenía que tener una conclusión para demostrar Sí, sí. al Estado, al Correcto. Estado, Correcto. que si hacen las cosas bien, por supuesto que puedes cuantificar tus resultados Por de éxito. supuesto.
¿Y cómo iba a ser esto? Iban a entregar ellas un platillo Ujú. propio, original, Sí, único. sí, sí, sí. Una receta original propia, derivado del conocimiento adquirido el último mes con un chef, Wow. en equipo o en solitario. ¿Y lo lograron? Lo lograron. Wow. Y cuando, sí, obviamente, pues son mujeres internas, Ujú. y yo, aunque era un concejal, pues sigue siendo un civil, o sea, no tenía capacidad jurídica para poder documentar gráficamente Ya. lo que ellos hicieron, lo Sí, que ellas sí. hicieron. Sí. Pero si tú vieras sus platillos, lo increíble que lo hicieron, porque pues, eran 3 criterios los que se iban a calcular. Primero, pues el taste, flavor, ¿no? El Ujú. sabor, Sabor. Ajá. ¿no? El otro es la composición, cómo se Wow. ve. O sea, realmente fue una No, preparación. Masterchef. No, Sí, él les eso le iba a dijo, decir. no, sí, claro, él les dio Masterchef. Wow. Les enseñó a limpiar el platillo, Qué les regalo. enseñó a cómo hacerlo, cómo guisarlo, cómo todo. ¿Sabe que hubiera sido muy interesante, doctor? El formar un documental. Ah, no, bueno, ¿Sabe por yo qué? lo quería hacer, pero pues no me lo permitieron. No, pues no, porque si usted da muestra ejemplar de que sí se puede y les pone un proyecto y les pone el experimento Social, victorioso, claro, social claro. victorioso, pues claro que no va a convenir, ¿verdad? Pero Ah, ojalá y pero lo pudiera se hizo, dar a conocer. entregaron sus platillos, fue una locura, quedó excelente y ya se nos está acabando el tiempo. Ya Ok. casi, ya casi. Y, Es muy... bueno, pero yo con eso le comprobé al Estado que claro que es posible. Eso es lo que le dije. Porque les dijo, a ver, Sí. este platillo te salió en, no sé, 100 pesos, pero así presentado lo vendes en 250. Es decir, te estoy enseñando a transformar tu producto en recursos económicos. Cuando tú Wow. salgas y no te contratan, no importa. Tú ya sabes hacerlo. Pon tu restaurancito ahí afuera o vende a las fiestas, como sea. Te estoy enseñando a que seas Oiga, autosuficiente, hasta en un autoproductivo. puesto, hasta con una canastita, Claro, claro. pueden hacer muchas cosas. Creo que eso fue un El gran chef regalo. además les dijo, quien salga y me busque, te doy chamba. Wow, bueno, hay que invitar al chef. Le Sí, propongo lo claro. siguiente, Es porque en serio que sirve ya, para que ya casi, platique su experiencia y ya además, casi ¿sabes nos qué? vemos. Que les traiga algo de comida. Ah, sí, eso sería muy Sí. bueno, pero mire, le propongo lo siguiente. Lo voy a dejar con dos cosas, dos peticiones humildes que ojalá que nos pueda regalar. Uno, que me conteste esta pregunta cuando regrese. Desde su visión, ¿cómo puede la sociedad civil organizada, como Va por Amor o Pro México, entidad mexicana, ser aliada del Estado para transformar la cultura de la violencia? Gracias. De una cultura de amor, de justicia Claro. y de responsabilidad compartida. Esa es la primera Claro. pregunta que le voy a encargar que me responda en el próximo programa. Y Dos. traemos al chef. Dos. Ya Justo, estás. pedirle que traiga a ese gran ser humano, Tienen que conocerlo. antes de chef, de verdad, que qué Yo lo calidad dije, humana se y lo hizo mostró. gratis. Bueno, porque lo entiendo, es que me atrevo a hablar de su calidad humana. Y bueno, por hoy este programa tuvo muchos matices y yo le agradezco porque escuchar este último testimonio alivia mi corazón y estoy segura que también De que hay gente que estamos en la lucha. de que estamos en la lucha y estamos también actuando y no nos vencemos. Y bueno, para cerrar, yo les quiero leer, ni tan siquiera es un texto porque venía manejando y lo venía dictando, pero tal vez es la reflexión que nos debemos de quedar y usted dirá al final si está de acuerdo. En México, los hombres y mujeres que aman la verdad, los que sirven con el corazón, están pagando con su vida el precio de la indiferencia y un desgobierno. Pero hoy, su sangre clama por justicia y su nombre es Carlos Manso. Ese nombre y esa luz que dejó no se apagará entre los escombros de la violencia, porque no hay mayor amor que el de aquel que da la vida por sus amigos, y él lo hizo. Carlos Manso siempre será amigo de México. A quienes gobiernan México les decimos, su omisión también mata, su silencio, su tibieza, su pacto con el miedo, son también un crimen. Pero nosotros, la sociedad civil, no lucharemos con odio, pelearemos con la fuerza más grande del ser humano, el amor. Con ese amor que no se rinde, que resurge del polvo, que se levanta digno y fuerte. Carlos Manso fue más que un alcalde,
Fue un padre de familia. Fue un gran amigo. Fue un mexicano que creyó como nosotros creemos que aún vale la pena dar la cara por nuestra patria y seguir amando al prójimo. Y eso lo convierte en un héroe nacional. Por él y por todos y todas que ya no están, nació este programa. Por amor a México, la voz de los que dieron la vida. Este programa es un llamado a millones de conciencias. A madres que no quieren más hijos e hijas enterrados, a jóvenes que aún creen que su país puede cambiar, a policías honestos que resisten en soledad, a los que oran y sueñan, a los que todavía aman a México. Porque cuando el gobierno olvida, seremos los hijos y las hijas de las patrias quienes se los recordaremos. Es fuerte compartirles un sentir de esta naturaleza, pero ¿sabe qué es mejor, doctor? Que lo comparto con usted, que lo compartimos con nuestros invitados y invitadas. Esto ha sido ¿Qué harías por amor a México? Muchas gracias por estar aquí. No, le admiramos muchas y gracias. le reconocemos. Saludos a todo el auditorio. Hasta pronto.